Hermanos, con la ayuda santa de nuestro Dios, hemos de recordar un consejo del Espíritu de Dios. Y para tomar un asiento te invito a que abramos nuestras Biblias en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, que dice: para la honra y la gloria del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para la honra y la gloria del Señor, tomen asiento un momento, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. El tema que se hablaba por la mañana, hermanos, es dar fruto del Espíritu por medio de la fe. Es propio de los hijos de Dios. Y en el texto que hemos citado nos encontramos que si hemos resucitado con Cristo, hay una tarea en nuestro pensamiento, hay un deseo en cada uno de nosotros, que es buscar las cosas de arriba. Porque esas cosas están con Cristo. Dice, sentado a la diestra de Dios. Es el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Desde aquel bello día que el Señor nos convirtió en hijos de Él, nos hizo, hermanos, ¿verdad?, obradores de fe, porque nuestros ojos fueron puestos en los cielos. Desde ese instante nosotros también hicimos una promesa a nuestro Dios, que todo lo que del mundo fuera, que todo lo que en este mundo, sus pompas, sus lujos y sus atractivos, no los íbamos a considerar. Dijo el Señor que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y encontrándonos en este lugar, los hombres de este mundo también hacen búsquedas. Pero la búsqueda que ellos hacen es de cosas que están en esta tierra. Algunos buscan prosperidad, algunos otros buscan el amor, algunos otros buscan la gloria o la honra, algunos otros buscan poder, algunos otros buscan, pero todo lo que buscan nunca es volteando hacia los cielos. Nunca está fijado su objetivo en las cosas que están en los cielos. Pero cuando te encuentren a ti, hermano y hermana, que has recibido una enseñanza apostólica, les da coraje, porque no te pueden comprender, ya que tú, en tu fortaleza, en tu juventud y en todas tus facilidades, no buscas lo mismo, sino que por la fe que Dios te da, estás ofreciendo frutos constantemente. Y a veces, hermanos, no lo piensas ni lo meditas, pero como en tu corazón tus ojos están en los cielos, un día, ¿verdad?, viene el ministro o viene un hermano, un amigo, y te dice: hermano, vamos a trabajar en la casa de nuestro Dios, vamos a prender las luces, vamos a llegar temprano, vamos a velar, vamos a hacer esto y aquello. Bien pudieras haber dicho: pues puedo disfrutar de ese tiempo haciendo otras cosas, pero porque escoges lo mejor, porque escoges estar en tu lugar, porque escoges someterte a las autoridades, pudiéramos decir, de tu vocación, nuestro Dios va reservando ese tesoro en el cielo. Y nuestro Dios no es cualquier Dios, es el único Dios verdadero, que nos dará las cosas a su debido tiempo y cuando nosotros, ¿verdad?, lo necesitemos. Pues el Señor sabe que nuestra prioridad, ¿verdad?, es servirle a Él. Y esa es la base en la cual el Señor nos da las cosas. Si no hay nada que me estorbe para servir al Señor,
entonces el Señor me empieza a bendecir. Si el Señor ve que en mi corazón yo me voy a apartar de Él por bendiciones materiales, pues Él evita dármelas. Si el Señor ve que mi corazón, ligándose a otro corazón, me apartaré de su camino, Él mismo se encarga de arruinar todo aquello, porque prefiere Dios verse como tu enemigo, como tu adversario y como ser que se levanta contra ti con el único fin, con el único propósito de garantizarte esa entrada en el reino de los cielos. Porque el Señor nos dijo que nuestra vida la íbamos a perder. Quiere decir que mientras estamos en este mundo, a nosotros nos va a ir mal. Y nos va a ir mal, hermanos, conforme al juicio de los hombres naturales de este mundo. Pero si nuestros ojos están en los cielos y nuestro entendimiento en aquella fe, hermanos, es correcta, en ningún momento nos va a acontecer nada malo, ni nos va a ir mal. Pero sí nuestra vida que está aquí en esta tierra, la vamos a perder. Dice el hombre, tú pierdes el tiempo ahí en la casa de Dios. Tiene razón. Según su propio criterio, tiene razón. Porque tú estás aquí, pudieras haber estado en tu casita tomándote un chocolate o, hermanos, viendo algún programa de televisión y alegrándote. Pero tú escogiste venir a la casa de nuestro Dios. Tú escogiste venir mejor para ofrecerle al Señor tu corazón. Y nuestro Dios que hizo los ojos, ¿no verá? Y nuestro Dios que conoce, ¿verdad?, el pensamiento de los hombres, ¿no sabrá con qué pensamiento viniste a este lugar? Es ahí donde el Espíritu de Dios nos aclara las diferencias de los frutos que ofrecemos los hijos de Dios, ¿verdad? Porque como hijos de Dios ofrecemos un fruto por medio de la ¿qué cosa? De la fe. Pero también nos permite analizar, hermanos, el Espíritu de Dios ahí en Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18, que si algún hermano lo tiene le puede dar lectura. Si no, dice de la siguiente manera para la gloria del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así nos enseña el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos? Es la iglesia de Cristo. Y en esta iglesia de Cristo nos enseña el Señor la diferencia, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, hermanos, había leyes y ritos acerca de la comida. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, cuando vamos a degustar un alimento, qué es lo que hacemos antes de probar ese alimento? ¿Verdad que cerramos nuestros ojos e invocamos el nombre del Señor y hacemos oración? Y damos gracias. Y el día que no lo hacemos, ese día el Señor se encarga de que esa comida nos haga daño, ¿verdad? Pero cuando hacemos oración, a pesar, y es posible que esa comida esté envenenada o tenga algún virus, y Dios te libra de aquello, porque aquello fue santificado por tu oración. Porque así, hermanos, en el tiempo de la ley, el alimento que consumía nuestro cuerpo era también un ritual, y es de hecho un ritual en el que nuestro cuerpo obtiene vida, ¿sí? Pues el alimento es la fuente de la vida para esta carne, y en aquella ley de Dios los alimentos le daban la vida a este cuerpo. Pero viniendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña en qué realmente consiste el reino de Dios, apartando, ¿verdad?, la comida y la bebida, para hacernos entender que la prioridad no es nuestro cuerpo, ni la comodidad de él mismo, sino que la prioridad en el reino de nuestro Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son las cosas, cuando venimos a la oración, realmente sucede. Justicia, porque venimos a darle a nuestro Dios lo que Él se merece. Paz,
Porque a través de escuchar, ¿verdad?, su palabra, nuestro corazón sale regocijante de este lugar. Y gozo en el Espíritu Santo porque nos llevamos esa alegría en nuestro corazón de haber cumplido con nuestro Dios en este lugar. Llegamos a nuestro hogar, llegamos con nuestros seres queridos o vamos a donde tengamos que ir y la gente puede notar el gozo que hay en nuestro corazón. Quiere decir que ese día el hermano, cuando vino a la oración, realmente estuvo en el reino de Dios. Dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. De modo que cuando nosotros ejercemos, ¿verdad?, la auténtica venida a la casa de nuestro Dios, Dios se encarga, ¿verdad? ¿Qué se encarga nuestro Dios? Dios se encarga de hacernos a nosotros aprobados, aún por el juicio de los, ¿qué cosa? De los hombres que no conocen a nuestro Dios. Es así, que el que viene a la casa de nuestro Dios tiene garantizada que tarde o temprano va a tener, ¿qué cosa? Frutos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios alimenta la fe y la fe no nos permite estar tranquilos, sino que a través de esa palabra empezamos a, ¿qué cosa? A obrar. Y es por ello que cuando venimos a la oración garantizamos la salvación de nuestra alma. Pero también nos enseña el Espíritu de Dios que puede haber, ¿verdad?, que puede haber una metamorfosis en esa búsqueda de frutos a nuestro Dios, según lo dice el versículo 23. Pero el que duda, ¿el que qué cosa? El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Por qué cosa era condenado el que comía? Porque no usaba la, ¿qué cosa? La fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De modo que cuando venimos a la casa de nuestro Dios dudando de que el Señor haga ese trabajo en nuestro corazón, hermanos, pudiéramos incluso ofender a Dios en su casa. Y eso no quiere decir que vayamos a dejar este lugar, al contrario, ¿verdad? Pues los niños, hermanos maleducados, ¿dónde van a aprender la educación sino en la escuela? Así nosotros. ¿Dónde vamos a conocer o a saber cómo servir a nuestro Dios sino en la casa de nuestro Dios? Y es cuando oyes, ¿verdad?, aquel hermano que está apartado de las oraciones, que se atreve a expresar de sus labios y decir, sí, hermano, pero hay hermanos, fíjate bien lo que dicen, fíjate cómo hablan y dicen, hay hermanos que van a la oración y no cambian su forma de ser, y parece que hasta se vuelven peores. ¿Qué clase de expresión? ¿Verdad? ¿Qué clase de expresión es esa? Y cuando el hermano se expresa de esa manera, nos enseña que de la abundancia del corazón existe la, ¿qué cosa? La duda de que realmente su actividad aquí en la casa del Señor no es agradable a Dios. Por eso no viene, porque él cree que si viene le va a contar por qué cosa, por pecado, y prefiere no venir porque ha escogido un bando. Y al escoger un bando y al determinar esa elección, ¿verdad?, ya, hermanos, la razón se hace a un lado. Por eso los detractores y los divisores buscan hacer bandos, porque saben que se va a poner emocionante la situación. Son seres morbosos que cuando hacen disensión se gozan en la separación. Y así lo dejan a él tranquilo hacer lo que él, ¿qué cosa? Quiera. Pero son sorprendidos cuando ven que a pesar de las circunstancias sigue el hermano y la hermana dando, ¿qué cosa? Frutos.
frutos que agradan a nuestro Dios. Lo que tu hermano te está diciendo se encuentra expresado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Malaquías, el capítulo 2, versículo 17, que dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y fíjate bien lo que dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Habéis hecho qué cosa? Cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Para la gloria del Señor. ¿Qué sucede, hermanos? Que el hermano dice: pues Dios no hace nada con él, ¿verdad? ¿Qué desea, qué expresa en lo más íntimo de su corazón? Ver a aquel con el que nuestro Dios está haciendo paciente su destrucción. Así nos dice, ¿verdad? Y nos muestra al profeta Joel, que fue a Nínive, y estando en Nínive habló la palabra de nuestro Dios, y nuestro Dios se arrepintió de destruirlo. ¿Y qué hizo? Se enojó y expresó y dijo: porque yo sabía que tú, oh Dios, los ibas a perdonar, por eso no quería venir. Porque el que iba a quedar mal era yo. Pues está escrito, ¿verdad?, que el profeta que anuncia algo y no se cumpla, no es verdadero. Pero porque no se cumplió la destrucción que dijo el profeta Jonás, Dios le pague a nuestro hermano, ¿era, verdad, mentiroso o era falso profeta? No, él era verdadero, porque esa era la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, en su abundante paciencia y amor, quiso, ¿verdad?, darles otra oportunidad. Así nos enseña, ¿verdad?, que los frutos de los hijos de Dios son en ese, ¿qué cosa? En esa fe, en ese conocimiento y certeza de lo que nuestro Dios está haciendo. Contrario a esto que vemos y que estamos analizando en este momento, también nos enseña el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versículo 4. Si algún hermano lo tiene, le puede dar lectura. Dice, para la gloria del Señor: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es, ¿qué cosa? Vanidad y aflicción de espíritu. Nos muestra entonces que todo trabajo y toda excelencia de obras, fíjate bien, nos enseña dos tipos de, ¿qué cosa? De circunstancias o de frutos. El primero es todo trabajo. Es decir, hay, ¿verdad?, en la iglesia del Señor, ¿quién va a producir a 30? Hay quien va a producir, ¿a qué cosa? A 60. Y sabemos que, ¿verdad?, los que aman a nuestro Dios y ese primer amor lo conservan hasta el último día de su vida, a 100. De modo que aún en el hermano que produce a 30, ¿verdad?, aún los que producen el 30%, ¿qué pudiéramos decir, hermanos? El 30%, tal vez el diezmo, tal vez una oración diaria, quizás, ¿verdad? Y pudiéramos añadir otro fruto, hermanos, ya serían, ¿verdad?, 3 mencionados, y así pudiéramos añadir uno tras otro. Pero a pesar de que no hay excelencia, y habiendo también, despierta la, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es aquel hermano, es aquel ser
que usó con nosotros, ¿de qué cosa? De misericordia. ¿Y esa misericordia cómo funciona? Pues es un momento en el que estaba hablando con el hermano y yo lo escucho y él me escucha y yo me compadezco de él y entiendo su dolor. ¿Esa es qué cosa? Misericordia. Y yo le doy, ¿verdad?, un consejo sincero al hermano. Pero el hermano ve los frutos del que está dándole el consejo y al recibir aquel consejo se estremece en su ser porque ve, ¿verdad?, los frutos de aquel hermano que le está dando el consejo con misericordia, es decir, es su prójimo. Pero como ve los frutos de aquel, siente ¿qué cosa? Despierta en él ¿qué cosa? Envidia. Y el afecto de amor de aquel hermano para aquel hermano que está recibiendo consejo, consuelo o palabras de aliento, lo villaniza y lo convierte en su adversario. No hay palabras que su prójimo pueda decir para restaurar aquella comunión que ya tenía, ¿verdad? Y esta es una triste condición y situación que nos dice, ¿verdad?, Eclesiastés, o más bien el predicador nos dice, ¿verdad?, es vanidad. ¿Es qué cosa? Es vano y es aflicción de espíritu. Porque aquel hermano que es tu prójimo te perdió por aquel despertar. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la opción, ¿verdad?, de admirar y de reconocer las virtudes en cada uno de nuestros hermanos y aprender de ellos. No quiere decir que los vamos a, hermanos, a poner en un pedestal y vamos a hacer todo lo que nos digan, sino que nosotros vemos, ¿verdad?, cómo ellos sirven a nuestro Dios y Dios los bendice. Y en vez de que haya envidia en nosotros, ¿qué debemos decir? Bendito sea Dios. Si Dios lo bendijo al hermano, yo sé que también si me esfuerzo, Dios me va a bendecir, ¿verdad? Porque ese es el camino que el Señor nos ha dado. Y nos enseña el Espíritu de Dios, que cuando estos frutos no son así, sino que son lo opuesto, nos enseña lo oculto que sucede en nuestros corazones. Vamos a ver cómo nos dice el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 14, que dice así para la honra y la gloria del Señor: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Para la honra y la gloria del Señor. Fíjate bien, hermanos, cómo el Señor no está reclamando que hagas algo, no está reclamando que te portes mal, no está reclamando, ¿verdad?, una mala acción que hayamos cometido o palabras que hubiésemos, ¿qué cosa?, dicho. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, y nos dice: lava tu ¿qué cosa? Tu corazón. Allí en el sitio donde platicas con nuestro Dios, allí donde sale, ¿verdad?, todo lo que quieres hacer, expresar y te contienes, allí en ese corazón dice que si encuentras maldad, que te laves de ella, que la saques de ti, ¿verdad? Porque si no nos limpiamos de esa maldad, dice, para que seas ¿qué cosa? Salva. Quiere decir que yo, hermanos, puedo tener en mi corazón maldad y levantarme en este lugar y hablar con ustedes, y ustedes verían a su hermano explicando varios temas, pero si en mi corazón hay maldad, ¿alcanzaré la salvación? ¿Te das cuenta, hermanos, hermana? Por eso nos dice el Espíritu de Dios: lávate de esa ¿qué cosa? Maldad. ¿Hasta cuándo permitirás? ¿De qué está refiriéndose al decir que se permite? Quiere decir, ¿verdad?, que tienes dos opciones, ¿sí? Que esté en ti y que no esté en ti, porque nuestros adversarios, que son espíritus que divagan por los aires, ellos han escogido su oficio y su vocación,
para despertar en cada uno de nosotros frutos distintos. Al no tener cuerpo ni tampoco propósito, ellos, ¿verdad?, buscan, fíjate bien, buscan producir en cada uno de nosotros frutos de nuestra carne. Porque nuestra carne por sí sola, hermanos, si tú la educas, si tú la sostienes, si tú la agarras y la sometes, hermanos, puedes hacerlo. Porque la carne no tiene voluntad propia, que dijeras, que se pusiera a razonar con tu alma. No hay razón en esta, ¿qué cosa? Carne. Pero los espíritus que divagan por los aires, ellos sí buscan introducir en este corazón esos pensamientos. Y llegan con el hermano y con la hermana, ¿verdad? Y se camuflajean de su propia voz. Y le dicen, oye, ¿ya viste lo que están diciendo? Oye, ¿ya viste lo que está haciendo él? ¿Viste esto, aquello? ¿Y qué hace el hermano y la hermana? Permite. No te estoy diciendo que aquellos espíritus necesitan que venga una persona poseída y te lo diga. No, ellos no necesitan eso. Simplemente necesitan sacarte de la oración y decirte, no vayas, mira, quédate en tu casita. Y yo te aseguro, hermano, que cuando no vienes a la oración y estás en tu casa o en tu cuarto, allí están esos espíritus tratando de introducir esos, ¿qué cosa? Pensamientos. Que solamente, ¿verdad?, tú puedes determinar si los permites o si no los permites. Bendito sea nuestro Dios. Y lo que tu hermano te está diciendo es una lucha, ¿qué cosa? Espiritual, que estamos llevando. Pero también nos dice, ¿qué acontece cuando el hermano y la hermana dice, bueno, voy a hacer lo que ese espíritu me está enseñando? Cuando se deja guiar por aquellos espíritus inmundos, en vez de dirigirse por el Espíritu Santo de nuestro Dios, nos dice Jeremías capítulo 18, versículo 26, dice, para la gloria del Señor, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Y miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Para la gloria del Señor. Entonces nos muestra, ¿verdad?, cuando el fruto no es del Espíritu de nuestro Dios, sino que, ¿verdad?, es de aquel Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Que, hermanos, el corazón, literalmente este corazón material, empieza a sentirse, ¿qué cosa? Un dolor. Dicen, mis entrañas, porque empiezan a venir las consecuencias y los frutos, ¿verdad?, de aquellos espíritus. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos violentado a nuestro Dios. Y dice, ¿verdad?, que el que obedece a esos espíritus se convierte en ¿qué cosa? En un ignorante. Y no hay entendimiento ya en él.
Se vuelve sabio para hacer el mal, pero el hacer el bien ya no sabe cómo hacerlo. Y entonces dice que empieza a mirar la tierra y está desolada y vacía, y los cielos, y no había luz en ellos. Y dice el hermano o la hermana que está en esa condición, y dice: aquí en este lugar no tengo ya oportunidad. Y no importa dónde se encuentre el hermano o la hermana, porque aunque nuestro Dios haga resplandecer el sol con toda su fuerza, porque aquel hermano o hermana está produciendo un fruto que no es del Espíritu de Dios, siente las tinieblas alrededor de sí. Y va y busca huir a otro lugar, y allá en el lugar que busca huir, también ve aquel lugar de esta manera. Por eso el Espíritu de Dios en este día, ¿verdad?, nos ha enseñado lo que está oculto, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor me está reclamando entonces el Espíritu de Dios? No, hermanos. Esta doctrina es ¿de qué cosa? De prevención, porque se acerca un año y van a ser 365 días en los que nosotros podemos dar frutos del Espíritu de Dios, o podemos dar fruto de aquellos espíritus inmundos que no tienen cuerpo ni dónde morar. El día que tú empiezas a combatirlos y el día que empiezas a librar de ellos, empiezan a mover los muebles, empiezan a arrastrar las puertas, empiezan a golpear aún tu cuerpo, porque saben que ya no tienen facultad de ti. Bendito sea nuestro Dios. Pero Dios, que sabe, ¿verdad?, que tu lucha es constante, algún día nos conceda, ¿verdad?, ver el triunfo precioso